Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. ¿Cómo estamos, José? Gracias por estar con nosotros. Y bueno, ¿qué opina respecto a todos estos argumentos a favor y en contra de la explotación del Yasuni? Buenos días, Verónica. Buenos días a los radioescuchas y a los amigos de Radio Sucesos. Primero, quiero hacer un comentario, porque estaba escuchando a tu entrevistado, al académico Gustavo Vega. A ver, primero me parece una falta de respeto hablar de un expresidente, decir que en un debate y lo manejó con desfachatez y que lo ganó con desfachatez. Me parece que las personas merecemos respeto. Un expresidente como Febres Cordero, más aún, porque aparte está muerto, o sea, no tiene cómo defenderse, por un lado. Y por otro lado, creo que es irresponsable de parte de él decir que habemos personas, entre las cuales me incluyo, que decimos que si no se explota el petróleo en el campo ITT Yasuní, poco más que es el holocausto para el Ecuador. Bueno, yo le voy a decir a él, como académico que es, él debe saber que el dato mata relato y que revise las cifras, porque sucede que en el campo ITT Yasuní, que significa Ishipungo, Tambococha, Tiputini, para los que no lo sepan, hay 870 millones de barriles de petróleo en reservas comprobadas, Verónica, que significan 19.500 millones de dólares. Los ingresos petroleros en este país representan hoy en día el 34% del presupuesto del Estado, el 11.3% del PIB, y de paso representan el petróleo que está ahí en el campo, en el ITT, representa el 18.3% de las reservas petroleras a nivel nacional y el 40% de los 450.000 barriles diarios que se sacan todos los días o que genera Petroecuador. Entonces, si nosotros con una pregunta mañosa, confusa, que no es clara, que dice si queremos dejar el petróleo abajo, en vez de ponerlo de otra manera, que es una pregunta desfasada, a destiempo, no llegamos a, como país, a apoyar la explotación del petróleo. Él debería saber mejor que nadie, si no lo sabe, se lo cuento a los radioescuchas, la factura de ese dinero que no vamos a poder generar, la vamos a pagar los ciudadanos con más impuestos o con aumento de los pocos o muchos impuestos que ya tenemos hoy en día. Tampoco hay una propuesta que diga si es que la ciudadanía decide dejar ese petróleo bajo tierra, con qué se va a suplir todo ese costo. Exactamente, porque Ecuador es un país pobre, es un país endeudado, es un país donde 3.9 de cada 100 ecuatorianos tienen trabajo. Entonces, es un país que necesita generar empleo, es un país que no se puede dar el lujo de tomar medidas radicales, es un país que tiene que aportar con una pregunta más equilibrada. ¿Cuál es la pregunta equilibrada? Es, ¿quiere usted que el petróleo que está en el bloque ITT 43 de la Reserva Yasuní sea explotado responsablemente? Esa es la pregunta, porque no nos podemos dar el lujo de decir no toquemos ese petróleo, por lo que comenté anteriormente, y porque paralelamente a aquello, los gobiernos que han venido y seguramente los gobiernos que vendrán todavía no han ejecutado como política de Estado buscar otras alternativas a generar energía alternativa, como por ejemplo es el gas natural. Tenemos ahí el campo Amistad, por ejemplo, que produce 25 millones de metros cúbicos de gas natural que no se está explotando, que representa casi 4.500, 4.600 barriles diarios de petróleo, sería lo equivalente,
que no se lo toca y que tan solo se utiliza un 5.5% de esos 25 millones de barriles para proveer a la planta de termogas en Esmeralda, en Machala, y que realmente se lo podría explotar y sacarle mucha más utilidad, porque el gas natural es una energía limpia, menos desgastante y más económica, a través de la cual podríamos dar combustible al transporte público, podríamos dar una energía mucho más barata, podríamos dar esa energía que necesita el sector productivo sin andar peleando con los subsidios, no estuviéramos hablando de los subsidios. Entonces, yo sí le digo a los radioescuchas que si después de la consulta, la pregunta que habla tramposamente de si queremos dejar el petróleo bajo tierra llega a ganar, se vienen serios problemas económicos para el país, aumentará el número de desempleados, porque aparte de que tenemos deudas que en el 2024 Ecuador tiene que empezar a honrar, porque tenemos una deuda externa de 50.000 millones de dólares, de los cuales 24.000 millones de dólares son con organismos multilaterales como FMI, Banco Mundial, BID, CAF, y ahí tenemos 19.500 millones de dólares que no los vamos a tocar por una medida radical. La salida es explotémoslo responsablemente. Nosotros no podemos todavía, lamentablemente como país, pensar en un modelo libertario de los países que lo aplican con éxito y que les genera prosperidad económica, que es básicamente no explotar recursos naturales, sino fabricar producto terminado, como lo hacen muchos países en el mundo y que son potencias y que no necesariamente son los que se caracterizan por tener grandes reservas. Pero tarde o temprano ese modelo libertario tiene que imponerse, porque ahí sí podemos darnos ese lujo de pensar de otra manera con las reservas naturales. Es verdad que hay que cuidar el medio ambiente. Estoy totalmente de acuerdo, Verónica, pero hay que priorizar en estos instantes de un país tan golpeado el bolsillo de los ecuatorianos. ¿Cómo queremos tener, si dependemos en un 34% del presupuesto del Estado de los ingresos petroleros y ahora nos vamos a dar el lujo de no explotarlos? ¿Cómo aspiramos a tener mejor salud pública? ¿Cómo aspiramos a tener mejor educación? ¿Cómo aspiramos a tener recursos para equipar a la policía? O sea, tenemos que poner los pies en la tierra, tenemos que ser realistas. Si nosotros no explotamos y le decimos no al 34% de nuestro presupuesto, es simple. El Estado ecuatoriano genera ingresos por 3 vías: tributaria, petrolera y minera. Si nosotros decimos que no a la segunda, en este caso con la pregunta de la consulta, la plata tiene que salir de algún lado, Verónica. Va a salir del bolsillo nuestro. Hay quienes dicen, como es una zona de mayor biodiversidad por metro cuadrado del planeta, eso también se podría reemplazar con el turismo. ¿Qué tan bueno es el turismo en nuestro país? Y podríamos eventualmente, bueno, tener ganancias sobre eso. Bueno, el turismo genera ingresos, pero el turismo está todavía algunos escalones abajo para decir que va a suplantar a los ingresos petroleros. Hoy en día, más allá de un turismo rentable en lo económico que nos lleve a pensar en esa posibilidad, tenemos un turismo local que de paso el gobierno actual lo golpea con el IVA. Sin embargo, al turismo extranjero no lo golpea con el IVA, al turismo local sí lo golpea con el IVA, y realmente el turismo que es fuerte es el turismo local. Entonces, no creo que eso llegue a generar los números como para decir: dejemos el petróleo bajo tierra porque con el turismo podemos salir adelante. Que se deban implementar los gobiernos que vienen en un futuro, políticas de Estado ya y modelos libertarios para no tener que tocar los recursos naturales y generar ingresos de otra forma, está bien, pero eso es a futuro, inmediato, mediano, largo, pero es a futuro, no es nuestra realidad hoy en día, y nuestra realidad hoy en día es que en el 2024 hay que empezar a pagar deudas como país. Esta es la parte complicada. 8 en punto, conversamos con José Alvear, analista económico. Hablando de deudas, hablando de déficit, también hablemos de riesgo país, porque hace pocos días el país superó los 2.000 puntos de riesgo país, superamos a Argentina, ahora estamos segundos después de Venezuela en cuanto a riesgo país.
Y bueno, ¿qué se nos viene con ese riesgo país tan alto, José? 2055 puntos. Con ese riesgo país tan alto va a ser mucho más difícil conseguir líneas de crédito, va a ser mucho más difícil, como país me refiero, va a ser mucho más difícil conseguir inversión, va a ser mucho más difícil tener credibilidad en el mundo. El mundo entero nos mira del hombro para abajo y nos mira con desconfianza. Pero ¿cómo no nos va a mirar con desconfianza cuando hay candidatos a la presidencia de la República que hablan de desdolarizar, que hablan de aumentar el ISD? O sea, ¿cómo pretenden traer inversión? ¿Cómo pretenden generar producción cuando hablan este tipo de locuras que lo único que hacen es volvernos el hazmerreír del mundo y que la gente nos mire con temor? Es lógico que tengamos el riesgo país en 2055 puntos y es una vergüenza que nosotros estemos con un riesgo país por encima de Argentina, que sufre una hiperinflación cuando nosotros tenemos una moneda dura como el dólar. Pero ¿qué podemos esperar? Son los efectos de las sandeces que hablan algunos candidatos a la presidencia de la República, en este caso puntualmente un candidato a la vicepresidencia de un binomio puntual, que es el binomio de la señora Luisa González, que realmente no le hacen gran favor al país, nos dejan muy mal parados y hacen que se nos cierren las puertas. Esa es la realidad del por qué tenemos nuestro riesgo país en 2055 puntos, acompañado obviamente pues de la labor de este gobierno socialdemócrata que ha dejado que la seguridad se le vaya a las manos, no la ha podido controlar, sin olvidar tampoco que esta es la cosecha de quien sembró esto hace 15 años atrás, que fue el señor Correa cuando cerró la base de Manta, cuando permitió que entren extranjeros sin pasado judicial, cuando legalizaron la tabla de consumo de drogas. Ahí empezaron estos problemas, que hoy en día están cosechando y que evidentemente a las claras está, tenemos un gobierno que no ha sabido manejarlo y que se le ha ido de las manos. Situaciones complejas y bueno, los ecuatorianos estamos frente a un reto este 20 de agosto, saber elegir, José, y tenemos además de la, bueno, de la elección presidencial y legislativa, tenemos esta pregunta del ITT y además en Quito específicamente del Chocó andino. ¿Por qué decir no o sí a la minería, en este caso sobre el Chocó andino? Volvemos al mismo punto. El Ecuador no está en una situación para tomar medidas radicales de explotar o no explotar en cuanto a sus recursos naturales. Ecuador debe buscar, por su situación, un puente, una medida armónica que, si bien es cierto, cuide el medio ambiente, no nos afecte como país, porque si nos afecta como país, Verónica, realmente va a afectar nuestros bolsillos directamente. La salida es, tanto en el tema petrolero como el tema minero, una explotación responsable, cuidando una correcta reforestación, teniendo un Estado, Verónica, que sea supervisor inflexible y no corrupto, de que se cumplan con los protocolos para cuidar el medio ambiente y no interventor, porque el tema minero tampoco es un tema menor. Vea usted un dato estadístico. Perú, ¿sabe cuánto genera ingresos Perú por explotación minera? Ni idea. 50.000 millones de dólares. Nosotros estamos en 2.000 millones de dólares, cuando tenemos la reserva más grande de oro. No tiene sentido, pero todo esto parte de que el modelo del Estado es un modelo ineficiente, es un modelo corrupto. Entonces, da chance, como dicen los muchachos en la calle, a que salgan este tipo de propuestas radicales y fanáticas, ¿ya? Y no permite pensar un poco con coherencia de que debemos buscar medidas equilibradas que no perjudiquen el cambio climático, pero que tampoco perjudiquen a los ecuatorianos, porque a la larga todo se va a pagar con nuevos impuestos y después no nos quejemos. Y con esa frase quisiera terminar esta entrevista porque sí, todo se tiene que compensar de alguna manera, ¿no? Los impuestos quizás se nos vengan para el próximo gobierno. Lamentablemente, todo depende de qué destino nosotros, los votantes, le demos al país en estas elecciones, porque estas elecciones que parecen de transición y que quizás lo sean, son elecciones claves, porque se disputan dos modelos
de manejo del país. El demócrata, con el cual tú puedes discrepar o no puedes discrepar, o el modelo de aquel que cree que la democracia es lo que se vive en Cuba y en Venezuela. Si eso queremos, después no nos lamentemos de las consecuencias. Pensemos siempre que el único modelo que nos lleva a la prosperidad moral, porque le da valor al ser humano y le devuelve su dignidad y lo respeta porque lo hace sentir libre y le da éxito en lo económico porque no tiene un Estado interventor que te quita un 30, un 40% del fruto de tu trabajo, que es tu esfuerzo, es el modelo libertario. Allá tenemos que caminar, allá tenemos que apuntar y vendrán mejores días para el Ecuador. Esperemos que así sea. Gracias a José Alvear, analista económico, por darnos su postura respecto a lo que se debe votar en cuanto a la consulta popular del Yasuní y también del Chocó andino. Gracias, José, por estar con nosotros. Muchas gracias, Verónica. Un gran abrazo a quienes nos escuchan.